colaboración. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, tratemos de ser, ojalá, lo más ordenado en un proceso que, bueno, está en pleno flujo y en pleno desarrollo mientras estamos conversando. Entonces, me reservo el derecho a cambiar de opinión 15 minutos después que terminemos porque puede pasar cualquier cosa realmente en el intertanto. Eh, la idea de esta presentación, más que entrar en el detalle de la secuencia de operaciones que han estado teniendo lugar en el último tiempo, desde el viernes pasado, es tratar de presentar un poco el cambio de paradigma geopolítico y geoestratégico que se está llevando a cabo en Medio Oriente con la fusión de dos A subsistemas ver, te quiero matar, ¿no? políticos de la región. En esa situación, el primer punto es definir de alguna manera los 5 puntos que vamos a trabajar hoy día y que corresponden primero a estudiar un poco la naturaleza del conflicto y las características que ésta tiene, que son propias del mundo posterior a la Guerra Fría. Luego insistir que esto es una mirada inductiva, es decir, más que concentrarnos desde las operaciones hacia arriba y explicar las lógicas operativas, vamos a partir desde las estructuras superiores, los procesos de disputa, de choque que estamos viendo, y desde ahí descender a escenarios en particular. En atención al tiempo, nos vamos a dedicar esencialmente al choque Israel-Irán y vamos a tener que dejar de lado otros procesos de los que hemos conversado en otras ocasiones, como es el caso de Gaza, Líbano, los Houthi en Yemen, la caída del régimen Assad en Siria, el gobierno shia del sur de Irak y, bueno, una serie de otras circunstancias que conviertan a esto en uno de los escenarios más complejos que podemos entender. Posteriormente vamos a revisar la guerra propiamente tal, desde los ataques del 7 de octubre y qué es lo que esto ha implicado, y finalmente qué es lo que lleva esto a, digamos, un análisis provisorio en términos de las dinámicas de desarrollo actuales, para terminar con las perspectivas provisorias de desarrollo futuro de mediano plazo. Sin querer gastar más tiempo del estrictamente necesario, es fundamental partir de la base de que este no es un conflicto clásico tal como este fue entendido durante la Guerra Fría o la Segunda Guerra Mundial. No es un conflicto racional real, es decir, del término latino de res o cosa, que esté definido o esté concentrado en objetivos de tipo concreto. Es decir, aquí no se está peleando por una frontera, una montaña, un río, una mina de algún mineral, una zona económica exclusiva, etcétera, como podría ser más bien en la lógica política de los estados occidentales desde la Paz de Westfalia en 1648. Por el contrario, esto es, según las tipologías de Schmidt o de Parsons, claramente un conflicto mítico de supervivencia. En este conflicto, ambos bandos ven al otro como una amenaza estructural a su propia supervivencia. Y en ese sentido nos recuerda a los planteamientos de Samuel Huntington cuando planteó que en su obra El choque de las civilizaciones, lo que él definió como una fractura de placa en el sentido tectónico del término. Dos mundos civilizacionales que no son capaces de interactuar entre sí, se consideran amenazas mortales y por lo tanto operan básicamente con la premisa de la destrucción integral del adversario. Esto es típico en los conflictos de Medio Oriente, que representa un punto de contacto clásico entre mundos civilizacionales. Tenemos el mundo africano, el mundo musulmán, el mundo arabia, de la península arábiga, y el mundo de Asia Central, así como el mundo europeo entrando en contacto. No es casualidad que la primera batalla registrada en detalle en el mundo occidental, la batalla de Kadesh, entre el Egipto de la decimoctava dinastía, digamos, Ramsés II, y el rey hitita Muwatallish, haya tenido precisamente en este lugar, en el año 1817 a.C., precisamente. Es decir, convengamos que esta es la fractura cultural que existe a nivel global, sin despreciar, por favor, la que existe entre Asia y Europa, que tiene el conflicto ruso-ucraniano, la que existe entre el mundo musulmán y el mundo indio en Cachemira y un larguísimo etcétera más. En esa situación, lo que nosotros hemos estado viendo básicamente es el choque de dos actores en los cuales se está sincerando progresivamente la búsqueda de una hegemonía regional sobre la base de las estructuras de poder que están presentes en la zona.
Ya desde hace aproximadamente 20 años, Irán ha buscado conquistar una posición hegemónica en el mundo musulmán. Sin embargo, el hecho de ser una sociedad de raigambre asiático, centroasiático persa, eh, le complica severamente los contactos o el liderazgo sobre el mundo árabe. Y el factor musulmán, que nosotros tendemos a considerar que sería un factor de unidad, se convierte en un punto de quiebre por cuanto no solamente está la diferencia étnica, cultural y racial, sino incluso de lenguaje, sino que se ve agravada por el hecho de que Persia y el hoy día Irán sigue lo que se conoce como digamos, la derivación o la tradición de interpretación coránica conocida como Shia, que profesa el 5% del Islam, mientras que el mundo árabe mayoritariamente, salvo en el sur de la península arábiga y en Irak, es predominantemente suní. En esa situación, lo que nosotros tenemos es que básicamente el mapa de Medio Oriente se nos está comenzando a conectar. Si ustedes se fijan, nosotros tradicionalmente cuando hablamos de Medio Oriente hablamos del conflicto, del choque entre el Estado de Israel desde 1948, constituido como un Estado reconocido por las Naciones Unidas, y primero sus vecinos árabes, particularmente Egipto y Siria, y desde la década del 80 la conversión del conflicto en una guerra asimétrica entre propiamente el Estado de Israel y las distintas manifestaciones de la sociedad palestina, tanto a través de su autoridad formal, hoy día dirigida por Mahmoud Abbas, y sus distintos grupos splinter, dentro de los que destaca Hamas en la Franja de Gaza. Sin embargo, normalmente dejamos de lado el sistema de poder que se produce en el Golfo Pérsico, situación que requiere un desarrollo en cierto detalle. El primer elemento central tiene que ver con la condición determinante que presentaba el hecho de que el Imperio Británico, incluso en su primera fase de descolonización en la década del 50 y 60, decide retener dos zonas geográficas particulares, el Golfo Pérsico y la península de Malaca, básicamente por la importancia económica en lo que era la reconstrucción británica de posguerra y la construcción de su posterior estado de bienestar. En ese sentido, el Golfo Pérsico no solamente contaba con una fuerte presencia británica, sino que al mismo tiempo tenía severos problemas para poder proceder a la independencia, por cuanto sus estructuras tribales impedían la construcción de un Estado en forma. Si citamos a Weber, podemos encontrar, Max Weber, podemos encontrarnos con que las distintas sociedades tienen niveles de desarrollo. Y una sociedad de clan o tribal tiene serias dificultades para poder generar estructuras comunes de carácter político. El mundo árabe en general ha tenido esa dificultad y los británicos mantuvieron una fuerte presencia local, permitiéndole a distintos señores feudales adquirir el título de emir, digamos, o rey, estableciendo dominio sobre determinadas áreas. Una buena señal en ese esquema es precisamente el que nosotros sigamos denominando a Arabia Saudí, es decir, la Arabia de la tribu de los Saud, que por aliarse con los británicos, con T. Lawrence, el famoso Lawrence de Arabia, pasan a controlar los sagrados lugares del Islam, Meca y Medina, y a cambio de eso reciben el control de Arabia Saudí. La casa de los Hashemi, por el contrario, se ve castigada y quedan como rey, pierden Arabia y pasan a ser los dueños de o los reinantes de lo que hoy día conocemos como Transjordania o el reino hashemita de Jordania. Sin embargo, esta situación encontraba en Irán, Persia hasta 1969, una situación completamente distinta. Irán es una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra. Las primeras referencias históricas escritas que aluden a la Persia de Elam datan del 3200 a.C., probablemente unos 400 a 500 años después de la invención de la escritura. Ese nivel de antigüedad estamos hablando. Esta sociedad tiene un nivel de orgullo nacional y de una cierta arrogancia que es particularmente marcada. Y mientras sus emperadores y la sucesión de dinastías que lo ha gobernado se mantuvieron en el poder, particularmente ya en el siglo XX a través del desarrollo particularmente próspero de la llamada Anglo-Iranian Oil, después devenido hoy día en British Petroleum, fue particularmente agresivo con sus vecinos menos desarrollados
del oeste. Los árabes, para el mundo persa, son sociedades primitivas, toscas, sin tradición, sin historia, y si bien es cierto, Mahoma nace en el mundo árabe, es una demostración o más bien una exigencia de humildad a la civilización persa que se considera a sí misma absolutamente superior. Es en esta situación donde la decisión de los gobiernos laboristas de Harold Wilson y Macmillan en la década de los 60 y tempranos 70 causan un verdadero terremoto. La decisión británica de mantener una fuerte presencia en el Golfo Pérsico, armar a estos estados y proveerles el sostén técnico a través de su Civil Service para permitirles a estos estados gobernarse a sí mismos, varía dramáticamente cuando en los años duros del laborismo británico los problemas económicos de Gran Bretaña fuerzan a una política que se conoce como el Retreat from the East of Suez, el abandono de Malasia y del Golfo Pérsico para poder concentrar inversión predominantemente en la mantención del desarrollo del estado de bienestar. Eso significa que los británicos en el lapso de 6 años se retiran con una velocidad extraordinariamente rápida de esta región y en connivencia con los Estados Unidos deciden convertir a Irán, el estado más consolidado y particularmente al Shah Reza Pahlavi II, en el régimen gobernante en la región. Se les venden cantidades sencillamente siderales de material militar, superior a cualquier país de la OTAN. De hecho, va a tener la Fuerza Aérea iraní va a ser más grande en calidad y número a la Fuerza Aérea de Gran Bretaña. Y no es casualidad que su programa de expansión naval sería tan monstruoso que las cancelaciones que se darían de distintos tipos de unidades significaría un golpe a la industria de construcción naval europea sencillamente monstruosa. Una pequeña anécdota en ese sentido es que esa es la razón por la cual Alemania decide en la década de los 80 acceder a venderle a Chile dos submarinos clase 209, el Thompson y Simpson, precisamente porque de otra forma se habrían quedado con los stocks de materiales y la razón por la que estuvieron dispuestos a introducir todas las modificaciones que Chile exigió, porque simple y sencillamente necesitaban el negocio para que Hovaldsberg no quebrara. Irán inicialmente había encargado 12 submarinos, de los cuales 4 ya tenían sus paquetes de materiales acopiados. Cuando el Shah de Irán cae, lo que ocurre es básicamente un movimiento esencialmente de el mundo rural, periférico, que no se ha modernizado, que rechaza la modernización material enorme que la riqueza del petróleo ha llevado a las ciudades. Esto genera una situación extremadamente curiosa que tiene un impacto muy fuerte en el día de hoy, que es que Irán se convierte por lejos en la sociedad más civilizada, en el sentido occidental del término, y al mismo tiempo más laica de todo Medio Oriente y Asia Central. Las mujeres van a la universidad, trabajan libremente, tienen patrimonio propio, de alguna manera alcanzan un nivel de autonomía que es extremadamente elevado. Sin embargo, el mundo rural y particularmente los estudiantes universitarios becados que provienen del campo, en un sistema universitario sencillamente formidable, que es la base del programa nuclear, y por eso estoy gastando algunos minutos en presentar esos factores, va a tener un impacto tremendo en términos de rechazar la corrupción y occidentalización de lo que sienten es un Shah, Reza Pahlavi, particularmente mujeriego, algo vicioso y sobre todo percibido como occidentalizante. El enorme desarrollo de las Fuerzas Armadas, la enorme cantidad de oficiales y personal iraní que viaja a los Estados Unidos, a Gran Bretaña, a formarse en los sistemas de armas que están siendo adquiridos, significará la llegada de vuelta de gente que viene con costumbres y con hábitos particularmente complejos, que causan rechazo. El retorno del exilio de un imam, el ayatollah Ruhollah Khomeini, significará una serie de motines que cuando el Shah cae con una leucemia particularmente intensa y tiene que ausentarse del país para tratársela en Suiza, el Shah Ruhollah Khomeini se apodera del Estado, somete a plebiscito el convertir a Irán en una república islámica y
ese plebiscito es ganado con el 98% de los votos. Votación real, dicho sea de paso. La corrupción del Shah había alienado incluso a los occidentalizantes. En el caos que se produce en ese esquema, es altamente difícil que el régimen del Shah, el régimen de los ayatolás hubiera podido salvar. Porque la creación del Consejo de los Ulemas, el Consejo de los Guardianes, particularmente radical en su conservantismo, no se avenía en lo más mínimo a las élites técnicas del Estado. Sin embargo, de no haber sido por la decisión del presidente de Irak, Saddam Hussein, de invadir Irán y particularmente la zona del suroeste iraní, conocida como el Juzestán, que es el área donde se encuentran las principales reservas de petróleo y gas natural, significó que los ayatolas pudieron envolverse en la bandera y llamar a resistir al invasor árabe, básicamente permitiendo que las Fuerzas Armadas, que estaban siendo diezmadas por su occidentalización, pudiesen volver al servicio y al mismo tiempo creando un Estado paralelo al Estado laico en la forma de la Guardia Revolucionaria iraní. Hay que entender a la Guardia Revolucionaria como una suerte de versión iraní de lo que representaron las SS en el estado de la Alemania nazi. No son solamente una fuerza paramilitar o un ejército ideológico como las Waffen-SS, sino que representan un estado paralelo que administra una serie de proyectos específicos de la República Islámica. Esto es como una muñeca rusa de estas matrioshkas, donde hay una dentro de la otra. El régimen islámico, el Estado Islámico, está de alguna forma contenido dentro de un Estado laico que coexiste a duras penas. Eso es lo que nos permite entender la existencia hoy día de un presidente, Mahmoud Pezeshkian, que tiene una cohabitación incómoda con el ayatollah Ruhollah Khomeini, Ali Khamenei. Khamenei es el presidente del Consejo de los Ulemas, el Consejo de los Guardianes religiosos, pero Pezeshkian es el presidente que administra el Estado. Y como ustedes comprenderán, es una relación incómoda que no necesariamente está destinada a funcionar bien. En esta situación, y particularmente después de casi 10 años de guerra contra Irán, 8 años y medio, la economía iraní está devastada y particularmente la población está particularmente orgullosa de haber podido derrotar a Irak. Sin embargo, de la misma manera, el régimen de los ayatolás ha logrado consolidarse en el poder. Desde ese momento en adelante, Irán toma el programa nuclear que inicialmente había desarrollado el Shah en el marco de lo que fue un programa norteamericano bajo bajo Eisenhower, que se conocía bajo Atoms for Peace, que de hecho también tuvo algún correlato acá en Chile con la construcción de uno de los primeros reactores de investigación, etcétera. En el caso iraní, el Shah decidió ir un paso más allá y crear una plataforma científica y tecnológica local a través de 5 grandes universidades, 4 de ellas en Teherán y una en Abadán. Esas 5 universidades inician lo que de facto es un proyecto Manhattan local. Irán toma la decisión de crear un programa nuclear totalmente local. Salvo el puntapié inicial americano, el Shah inicialmente decide que no quiere depender y por lo tanto envía a los mejores estudiantes y a los mejores profesores a cursar en las mejores universidades del mundo, en Europa y Estados Unidos, para volver y crear su propio programa. Eso es lo que permite entender por qué el programa iraní es tan difícil de destruir. Básicamente porque ellos lo construyen con una clara orientación militar. Esa es la justificación de la existencia de los búnkers y casamatas subterráneas con centrífugas, etcétera. Más de eso en algunos momentos más. Pero sobre todo el hecho de que básicamente al no haber comprado en forma externa la tecnología, ellos se han dedicado en forma casi total a, digamos, la formación de cuadros científicos de un nivel de calidad soberbio. Eso ha hecho que de alguna forma Irán comience a convertirse en una amenaza regional estructural. Y eso nos lleva a un segundo punto que es fundamental. Los dos teatros de operaciones sobre la base de los cuales nosotros estamos acostumbrados a trabajar y conversar, el mundo del conflicto israelí, árabe-israelí y el mundo del Golfo Pérsico, comienza a conectarse de la mano del programa nuclear iraní. ¿Por qué? Porque para los árabes,
Israel es menos detestable que Irán, es menos peligroso que Irán. Israel es conocible, es entendible, opera bajo cánones occidentales y por lo tanto es reproducible y comprendible. De esa forma, desde los acuerdos de Camp David en 1979, cuando Sadat firma la paz con Begin y de la mano de Carter, y establece la paz más allá del precio, precio político que ello tuvo para su administración, bueno, y para la vida de Sadat, que termina asesinado en el año 81. El hecho concreto es que de manera progresiva y sutil, una serie de otros estados árabes, muchas veces maldiciendo a Israel en público, pero comprando material, comprando tecnología, etcétera, de manera discreta, han ido construyendo relaciones diplomáticas abiertas. Jordania lo hizo de manera formal en el año 94 en el marco de los acuerdos de Oslo. Turquía siempre ha tenido una actitud comparativamente cooperativa, más allá que Erdogan sea muy vocal en contra. Marruecos, que tiene una fuertísima presencia judía local, también el Sudán y finalmente Emiratos Árabes y Omán reinician relaciones. Pero el año antepasado, el 10 de octubre del año 2023, Arabia Saudita, que ha tenido una relación informal con Israel desde la década del 60, eh, expresa su deseo de confirmar sus relaciones políticas con Irán e incluso el 10 de octubre no solamente Netanyahu y el presidente de Israel iban a viajar para combinadamente firmar la inauguración de relaciones, sino que luego, como pueblos del libro, judíos, zoroastristas, cristianos y musulmanes, tienen derecho a visitar a los santos lugares, iban a realizar una visita de respeto a la Meca y a Medina, incluso iban a poder visitar la piedra negra de la roca de la Kaaba. Eso era absolutamente inaceptable para Irán. ¿Por qué? Porque Irán, este Irán nuclear que quería a través de este proceso ganar un grado de control y de poder que le permitiese equivaler a Israel, se iba a quedar aislado en un sistema en el cual, si bien tendría armas nucleares, no podría ejercer ese esquema de dominio de manera efectiva. Israel y los Estados Unidos ya habían estado actuando de manera indirecta, pero muy activa, desarticulando y retrasando el programa iraní. Se había asesinado a una serie de científicos clave, se había introducido un virus que había afectado a más de 20.000 centrífugas, afectando, digamos, la depuración de uranio. Es decir, de alguna manera el programa iraní estaba siendo frenado. Pero, de alguna forma, Irán comienza a comprender que está enfrentando un riesgo mayor y que no puede solo confiar en sus armas nucleares y por lo tanto, eventuales, y por lo tanto decide crear un eje de resistencia. Los llamados pactos de Abraham, que están permitiéndole a Israel dejar de ser un paria en Medio Oriente, van a ser enfrentados a través de una serie de estados o actores no estatales con los cuales se va a mantener la presión no solamente sobre Israel, sino que sobre todos los estados que han establecido la paz con ellos. El eje de la resistencia eventualmente se compondrá de estados como el régimen de los Assad en Siria, semi-estados como son la tribu Houthi en el sur del Yemen, o también el régimen shia que controla el sur de Irak. Pero también actores paraestatales como es directamente Hezbollah en el caso del sur del Líbano, aunque Hezbollah está confundido en buena parte hoy día con el gobierno libanés, y por supuesto el grupo Hamas y la Hermandad Musulmana en Egipto, que pese a ser suní wahabíes, mantienen un grado de relación relativamente importante. Es en esta situación en que claramente el eje de la resistencia necesita descarrilar los pactos de Abraham, necesita generar un proceso que le impida a Israel ser una alternativa de alianza viable, aceptable, legítima para los demás estados de la región. Y en ese esquema, en octubre del 2023, Hamas monta el famoso ataque sobre el sur de Israel,
generando la cantidad de muertos que todos conocemos y el horror de la nación israelí y, bueno, del mundo. El problema en esta situación es que en este eje de poder que se está combinando, estos dos escenarios que se combinan en uno, Israel, fuertemente concentrado en una interpretación racional de la política exterior, había dejado de lado los elementos líquidos de tipo cultural, líquidos en el sentido de Sigmund Bauman, que aluden a factores no cuantificables racionalmente como las emociones y particularmente el miedo y el odio. En ese sentido, la sensación de que estaban logrando aislar y anular a Irán y a sus grupos patrocinados a través de el establecimiento de relaciones con actores políticos formales desde los pactos desde los acuerdos de Oslo del 94, significó que se olvidaron de los movimientos radicales y esto lleva finalmente a los ataques del 7 de octubre. Esto genera un conflicto que es totalmente emocional y está dominado, como les decía hace un momento atrás, por la llegada a Israel de un concepto que no existía desde la década del 50, como es el del riesgo del exterminio o la desaparición. Cuando esto se convierte en un conflicto mítico de sobrevivencia, los israelíes entran en una fase que es extremadamente complicada, porque como ustedes comprenderán, una sociedad que siente que está siendo exterminada está muy lejos de estar dispuesta a negociar o a conversar nada desde una perspectiva política, sino que básicamente está dispuesto a todo con tal de sobrevivir y llevar a cabo. Y aquí me permito citar a Marshall McLuhan, digamos, que su teoría está largamente obsoleta, pero es un gran productor de metáforas, digamos, y que plantea en uno de ellos que ustedes no sacan nada con tratar de enseñarle a una jirafa a bailar, porque no solamente no va a aprender, sino que además se va a enojar. Ustedes no sacan nada con tratar de convencer a una sociedad que está profundamente asustada de decirle que sus miedos no tienen sentido, porque simple y sencillamente se va a enojar y se va a perder la capacidad de negociación con ellos. En esa situación, el escenario general de Israel comienza a desarrollarse, perdón, desde una perspectiva particularmente compleja, y que es lo que los israelíes han denominado como la guerra en los siete frentes. De alguna manera, para Israel, escenarios que eran secundarios, como los Houthi en Yemen o, por supuesto, los Shia del sur de Irak, se convierten en una totalidad, en un digamos, en una agregación completa que busca la destrucción del Estado israelí. Eso ha llevado al desarrollo de operaciones sostenidas y persistentes, no solamente contra Gaza, en las cuales el elemento central es no solamente la demolición de su capacidad militar de Hamas, sino que sacarlos de la capacidad de gobierno de una eventual Gaza de posguerra, en la cual Hamas no puede tener ningún rol. La Liga Árabe, el Consejo de Cooperación del Golfo probablemente son alternativas mucho más eficientes, o, por supuesto, la muy cuestionada autoridad palestina en Cisjordania, que bajo Mahmoud Abbas ha sido acusada de corrupción extrema, pero igualmente sigue siendo una alternativa mucho más viable y legítima que estas otras criaturas en funcionamiento. Dentro de esta situación y dentro de este esquema, Israel desarrolla un esquema de acción que se vuelve particularmente complicado. El ataque del 7 de octubre tiene un patrón de desarrollo que para los israelíes resultó enervante. Ustedes pueden ver aquí marcado en azul los anuncios de lanzamientos de cohetes y en rojo los ataques directos por parte de guerrilleros o terroristas de Hamas, particularmente sobre el famoso Festival Supernova y también en una serie de kibbutz y de asentamientos locales. Israel ya ha enfrentado dos alzamientos palestinos en la Cisjordania. La primera intifada o la intifada de las piedras, que estuvo totalmente autocontenida en Cisjordania. Pero la segunda, tras la visita de Ariel Sharon, absolutamente inoportuna, a la planicie de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. La mezquita dorada de Al-Aqsa es el lugar donde Mahoma supuestamente asciende al cielo. Es lo que define a Jerusalén como Al-Quds, la Santa. Es el tercero de los grandes santos, el tercero, perdón, de los santos lugares musulmanes. Los ataques de la segunda intifada se caracterizaron por bombarderos suicidas de Hamas que se hacían detonar, sobre todo en centros sociales, malls, pizzerías, pubs, discotecas,
orientándose esencialmente sobre la población joven israelí, tratando de producir un daño particularmente intenso. Los ataques del grupo Hamas el 7 de octubre despertaron ese fantasma de una manera brutal. La apuesta de Hamas, que la conversamos en su momento, era generar una reacción visceral del gobierno de Benjamin Netanyahu que buscara una invasión inmediata de la Franja de Gaza, que Hamas buscaba convertirla en una suerte de Stalingrado, en el cual derrotar al ejército israelí y ahí, bueno, dentro de sus perspectivas más escatológicas, entrar en una dinámica definitiva y final del manejo del conflicto. Sin embargo, ese plan fracasó. Las Fuerzas Armadas israelíes han podido desarrollar operaciones que en general han desarticulado la capacidad operativa de Hamas y si bien es cierto se retienen núcleos de resistencia, la verdad es que su capacidad de combate hoy día es prácticamente inexistente. Al punto de que la Shura, es decir, el Consejo de Emires de Hamas, fue expulsado de Qatar bajo presiones sauditas y hoy día se ubica en Túnez, donde de hecho está llevando a cabo reuniones con autoridades del mundo musulmán laico, precisamente buscando ganar legitimidad en un escenario en el cual su presencia en Gaza ya se da prácticamente por destruida. Es en esa situación en que, y aquí traigo un titular de la BBC del fin de semana, en que Hamas sigue rechazando las propuestas norteamericanas de una paz en Gaza, porque básicamente al sacarlos de la franja perderán toda capacidad de sostén económico y de legitimidad. Han demostrado no ser un movimiento viable y con los golpes que está recibiendo Irán van a perder los subsidios que estaban recibiendo hasta ahora y por lo tanto la capacidad de acción permanente en esa situación. ¿Cuál es el problema que tenemos en el día de hoy? La Agencia Internacional de Energía Atómica está inspeccionando la producción iraní de uranio desde que una serie de estados occidentales firmaron un acuerdo con Irán bajo la dirección de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, para desarticular el proceso de generación de uranio enriquecido con evidente uso militar. Ese programa fue desobedecido, fue violado por los iraníes desde el primer momento y una de las primeras acciones del presidente Trump en su primera administración fue precisamente abrogar la participación americana e inmediatamente congelar los fondos iraníes en los Estados Unidos e imponer sanciones respecto a la exportación de petróleo. Esto impactó brutalmente a la economía iraní y, sobre todo, la llegada de la pandemia causó que el Estado iraní tuviera una ineficiencia en la gestión de esta que fue dramática, al punto que no pudo canalizar los procesos de vacunación de manera eficiente, generando un nivel de furia en la población que fue enorme, generando grandes protestas, grandes manifestaciones en contra de la administración, que fueron reprimidas de manera sencillamente salvaje. Aquí ustedes podrán recordar algunos incidentes respecto a estudiantes universitarias, una chiquilla kurda, Masa Amini, que fue golpeada brutalmente por la policía de la moral al colocarse mal el pañuelo del hijab sobre su pelo, debido a que muchos estudiantes universitarios, percibiendo este malestar, estaban tomando medidas imprudentes de provocación. Se calcula que del orden de 50 jóvenes, adolescentes iraníes han muerto a manos de la policía de la moral desde los incidentes de Masa Amini el año 2021. De la mano de todo este proceso, Irán comenzó no solo a violar los acuerdos con la Agencia Internacional de Energía Atómica, sino que también a desarrollar misiles balísticos. Irán, desde su guerra con Irak en la década de los 80, había producido versiones locales del misil soviético, del misil tierra-tierra soviético R-75 Elbrus, conocido en Occidente como el SS-1C Scud, que fue protagonista de múltiples intercambios de misiles en la llamada Guerra de las Ciudades. Luego también fueron utilizados por Irak durante la campaña Desert Storm en el año 91 para lanzarlos sobre Israel. Sin embargo, esta tecnología era comparativamente primitiva y lo que despertó fuerte preocupación fue que a contar del año 2018
comenzaron a desarrollar misiles de una capacidad notablemente superior. Primero el Shahab 3, luego el Saigil, del cual hemos podido ver varios videos particularmente llamativos en Internet, mostrando precisamente cómo este misil de 3 etapas va soltando sus etapas a medida que se van consumiendo, produciendo algunos videos sencillamente impresionantes. Hay uno de ellos que fue subido a Twitter y hoy día ya está en YouTube, que desde la cabina de un avión de pasajeros en Bahrein se los ve a estos misiles salir sobre la curvatura del horizonte terrestre, volando desde Irán, soltando sus primeras etapas, u hoy día un misil que se lo ve desde tierra, desde la ciudad de Qom, en Irán, despegando. Y finalmente el Khorramshahr, que es un arma considerablemente más compleja y que comienza a mostrar raíces evidentemente vinculadas a Corea del Norte. Este es el primer misil en el cual ya hay una aspiración de carácter balístico intercontinental de largo alcance. Se especula 2.500 kilómetros de alcance, pero la verdad, por favor, vean que estos son datos de Al Jazeera, que cuando menos son discutibles, probablemente estén en el orden de los 4.500. También compraron la patente y licencias en Ucrania, esto estamos hablando a mediados de la década pasada, mucho antes de la invasión a Crimea, del misil crucero Sumar, que era el antiguo misil AS-5 Kelt soviético, que están desarrollando básicamente como un arma también para poder desplegar armas nucleares. ¿Qué es lo preocupante? Que estos misiles no solamente tienen un alcance que les permite acceder con largueza a Israel, sino que además tienen una capacidad de carga de combate que ya no son los 50 a 100 kilos que tenían los misiles derivados del Scud, sino que tienen cabezas de 500 kilos, lo cual es un estándar grueso para medir lo que es el peso de una cabeza de combate nuclear atómica, una bomba de fisión, de primera generación con los circuitos de enfriamiento que requiere el gatillador de la reacción en cadena, el GAN o pistola de activación. En esa situación, se calcula que Irán poseía hasta inicios del año pasado del orden de 10.000 de estas armas, junto con del orden de 50.000 drones. De estos, cerca de 8.000 son estos misiles de corto alcance que son perfectamente inútiles, y de los 50.000 drones, más de 35.000 ya han sido vendidos a Rusia a cambio de dólares, debido a la pésima condición económica en la que se encuentra Irán. Por lo tanto, de estos 2.000 aproximadamente misiles de 2.000 kilómetros de alcance, del orden de 500 fueron consumidos el año pasado en los ataques de abril y junio, y hoy día ya se han lanzado del orden de 500 más, lo que significaría que les queda del orden de 1.000, pero están claramente bajando la velocidad de lanzamientos. Hoy día, por ejemplo, se han lanzado solamente 22, ayer se lanzaron 35, básicamente para comenzar a conservar el stock de armas. ¿Por qué? Porque uno de los primeros blancos de ataque israelíes fueron obviamente las fábricas de estos misiles, y porque la planta de producción de propelente sólido fue atacada y destruida. Por lo tanto, si bien estaban comprando precursores en grandes cantidades en China, no los van a poder continuar fabricando. Israel, por el otro lado, tiene un programa nuclear que nace en el año 52 de la mano de Francia. El presidente de Gaulle le permitió a David Ben Gurión la adquisición de un reactor de enriquecimiento de uranio que está instalado en el sur de Israel, en la ciudad de Dimona. Ese reactor fue acompañado con la transferencia del diseño de un misil balístico comparativamente primitivo que se llamó el Nord 2520. Este misil luego pasó a ser producido localmente en Israel y ha sido desarrollado de la mano de los misiles de la familia Jericó. Hoy día se calcula que Israel debe tener del orden de 24 o 25 misiles del modelo Jericó 2 con un alcance de 1.500 kilómetros, y otros 24 o 25 del modelo Jericó 3 de 4.800 kilómetros. Sin embargo, Israel posee del orden de 100 a 120 cabezas de combate nucleares, que están repartidas en cabezas de combate de 20 kilotones, es decir, gruesamente el doble de Hiroshima o Nagasaki, en los Jericó 1, y de 50 kilotones en los misiles Jericó 2. El resto de las cabezas de combate se reparte entre un número considerable de cabezas de combate nucleares tácticas de 0,2 kilotones, destinadas a ser usadas en el campo de batalla con cohetes de artillería y elementos comparativamente menores.
Y otras, del orden de 20, son bombas nucleares de caída libre lanzadas por aviones que tienen la ventaja de conservar el control positivo humano hasta el último momento de su lanzamiento. Es decir, permiten llamar de vuelta al avión eh, hasta un momento mucho más cercano a la detonación nuclear que un misil, que es un arma de retaliación masiva, básicamente después de probablemente el uso, el escalamiento a través de armas nucleares tácticas. También tiene en paralelo a esto una enorme cantidad de armas guiadas convencionales. La industria militar israelí es una de las más sofisticadas de la Tierra. Quisiera mencionar en particular dos. Uno de ellos es el misil crucero Popeye de lanzamiento aéreo, que tiene una versión lanzada por submarinos, que es conocida como la Turbo Popeye, que es lanzada por los submarinos de la clase Dolphin construidos en Alemania para la Armada israelí. Tres de esos submarinos están basados en el Golfo de Aqaba, en Eilat, y por lo tanto tienen acceso al Océano Índico y desde ahí atacar desde el sur a Irán. Estos misiles probablemente fueron los utilizados para abrir el camino en los primeros ataques del día viernes, son los que probablemente fueron usados para la destrucción de los radares de alerta aérea y sobre todo de los ataques de precisión contra los líderes de la Guardia Revolucionaria Islámica y del programa nuclear iraní. Otra arma particularmente interesante es lo que aquí aparece denominado como extra, que en realidad se llama Rampage, que es un misil hipersónico de 150 kilómetros de alcance. Esto es un arma que puede ser lanzada por aviones de tamaño mediano o pequeño, como por ejemplo los F-16 israelíes, y que al alcanzar Mach 7, siete veces la velocidad del sonido, del orden de 7.800 kilómetros por hora, compensa fuertemente las limitaciones de una cabeza de combate pequeña. Lo que hace es que tiene una precisión gigantesca del orden de 30 centímetros de círculo de error probable. Alguno de ustedes habrá visto una imagen particularmente impresionante de la pared lateral de un edificio en Teherán que mostraba un agujero, una perforación limpia de penetración en el edificio. Todo indica que ese misil fue un Rampage que no llevaba cabeza de combate, sino que se lo había cargado simplemente con una cabeza inerte de cemento y que mató al líder, al general Soleimani, el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes, simplemente por el efecto de choque sobre el dormitorio de su departamento. Como ustedes pueden ver, los arsenales de ambos países llevan décadas de desarrollo y en el caso de Israel, si bien no confirma ni desmiente, todo parece indicar la posesión de armas nucleares que, como les digo, ya ha sido calculada y desarrollada de manera bastante precisa y bastante detallada. Es en esta situación, por tanto, en donde nos encontramos con que Israel, particularmente desde el anuncio del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad de convertir a Israel en un cementerio nuclear, comenzó a desarrollar herramientas defensivas. La base de esto es el hiperconocido y archipresentado domo de hierro, que en realidad es solamente la primera de tres fases de detención. El Iron Dome es en realidad un sistema de corto alcance conocido como CRAM, contra cohetes y morteros de artillería. No está diseñado para interceptar misiles. Lo que está diseñado para interceptar misiles es un sistema infinitamente más complejo, conocido como Arrow, y otro muy poco conocido que se conoce como Stunner o David Sling. Estos sistemas ustedes lo pueden ver operando en esta doble condición. El Iron Dome es un sistema de corto alcance contra cohetes y artillería que tiene hasta 70 kilómetros de alcance y se caracteriza por el uso de un cohete extremadamente barato llamado el Tamir. Sin embargo, la onda de David es un sistema de intercepción de mediano alcance que tiene una capacidad de interceptar misiles balísticos de carácter transatmosférico, es decir, cuando un misil adversario está volviendo a entrar a la atmósfera después de haber salido de ella en su punto de lanzamiento. El David Sling acaba de ser comprado por Alemania, tiene hasta 300 kilómetros de alcance y es un interceptor particularmente efectivo. Y finalmente, la joya de la corona es el sistema Arrow, que tiene tres versiones. Una de impacto cinético, digamos, choca directamente y destruye por transferencia de energía a la bomba enemiga. Otro con una carga nuclear
que en el espacio no tiene mayor efecto porque no hay aire que transmita la onda de choque, pero provee un pulso magnético que fríe la electrónica de la cabeza de combate, y finalmente una cabeza de fragmentación para derribar cabezas de combate múltiples. Como ustedes comprenderán, estos sistemas son extremadamente caros. El Tamir de Iron Dome es relativamente barato, cuesta del orden de $500 cada lanzamiento. Pero los David Slings cuestan del orden de 1.200.000 y cada munición Arrow cuesta $28 millones, descontando la cabeza nuclear de la versión atómica. Lo que significa que Israel ha estado consumiendo del orden de 250 a 300 millones de dólares cada día en el ejercicio de su proceso defensivo. Aquí ustedes ven un misil Arrow siendo lanzado, digamos, de su lanzador. Aquí ustedes ven los arcos de cobertura. Aparentemente hay 5 centrales de control primarias que se conocen como Zitron o Limón, que son las que administran este esquema y son guiadas, perdón, por un radar conocido como Green Pine, que ustedes pueden ver acá, que es realmente una verdadera maravilla tecnológica, un radar de apertura sintética, que tiene en términos reales 280.000 pequeños radares individuales que son luego filtrados y combinados dentro de la central Zitron para la definición de blancos. Estos radares pueden variar la longitud de onda que emiten, por lo tanto son troposcatter, pueden producir rebotes en la troposfera, lo que les permite detectar blancos más allá del horizonte, lo que explica que la antena sea transportada en un tráiler comparativamente bajo. Es tan preciso este radar que se lo calibra utilizando los patrones de vibración que tiene la Luna para definir, que se conocen hasta el detalle más mínimo, para de esa manera conseguir detalle y manejo de precisión. El problema que ha estado enfrentando Israel no es tanto la capacidad del sistema, sino que hoy día hay una limitación tecnológica material en los buses de datos, dicho en buen castellano, el cable de fibra óptica que conecta el radar con el computador central del sistema de procesamiento de blancos. Es decir, el radar no puede transferir suficiente data con la suficiente velocidad para que el computador procese y dé las órdenes a los interceptores de misiles iraníes, lo que ha significado que en algunos momentos se hayan producido saturación del sistema. Sin embargo, estas imágenes de las que ya hemos podido ver 8, eh, todo indica que se han logrado interceptar del orden de 250 misiles en el espacio, es realmente un paso en la carrera espacial de la humanidad. Es decir, es la primera vez que se está dando intercepciones en el espacio a alturas entre 300 y 400 kilómetros sobre la superficie, eh, más allá de la barrera de la atmósfera superior, donde los misiles Arrow están consiguiendo derribar al menos al 90 al 92% de los misiles que está lanzando Irán. Esto significa que el proceso de ataque a las instalaciones iraníes está adquiriendo un carácter particularmente complejo. No es un ataque de precisión, no es un golpe de mano, sino que es una campaña, y los israelíes lo tienen perfectamente claro. Aquí ustedes pueden ver el mapa de las instalaciones nucleares de Irán, particularmente concentradas en el centro de Dímona, y luego las demás, en realidad, más que ser capacidades nucleares, son los centros de fabricación de misiles. Irán, por el contrario, lo tiene muy distribuido, y aquí ustedes pueden ver algunos de los centros que son particularmente relevantes, como Isfahán y particularmente el centro de Fordow, que es la instalación subterránea bajo montañas que a ustedes habrán podido ver, que sería lo que requeriría el uso de las bombas BLU-72 norteamericanas de 15 toneladas para perforar el cemento, para perforar la montaña. Noten ustedes que el nivel de distribución que esto tiene es tan amplio que realmente requiere del orden de 2 a 3 semanas. En un informe que se filtró en Estados Unidos en la Universidad de la Fuerza Aérea Norteamericana, se planteaba que en un plan teórico elaborado como una tesis de graduación de oficial de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Norteamericana, consideraba que se necesitarían del orden de 8.000 a 6.000, perdón, de 8.000 a 12.000 salidas de combate de aviones de ataque, lo que significaría que con un inventario de 350 cazas, la Fuerza Aérea israelí va a requerir del orden de 2 a 3 semanas
para conseguir la destrucción completa del programa, incluso asumiendo que tenga la posibilidad de perforar las instalaciones de Fordow y Natanz, que como les he dicho son subterráneas. ¿Cuáles son las implicancias de estas operaciones? Que antes que ninguna otra cosa, esto claramente es una lucha por el pecking order. Básicamente es ver quién es quién en Medio Oriente. Estamos en un escenario donde Irán claramente está siendo golpeado duramente por Israel para tratar de definir quién va a ser efectivamente la potencia predominante. Esto ya termina de fusionar el escenario del Golfo Pérsico con el sistema de lucha de los palestinos con Israel y por lo tanto podemos hablar que tenemos un sistema esencialmente fusionado e integrado en Medio Oriente y Asia Central. Esto también nos lleva al hecho de aceptar que existe, de facto, un equilibrio nuclear factual o implícito en el escenario de Medio Oriente, y eso nos lleva a un nuevo problema que está generando Irán en su proceso de búsqueda y desarrollo de una capacidad nuclear militar. Todos los demás estados del mundo, incluso aquellos que han desarrollado en secreto su capacidad nuclear, estamos hablando incluso hasta de Corea del Norte, han procedido, también Pakistán en el año 97, han procedido inmediatamente después de su detonación nuclear de hacer pública una doctrina de uso de armas nucleares que descarta el primer uso. Es decir, inmediatamente plantean que no van a atacar. En el caso de Israel, donde no hay certeza de que, o no hay confirmación oficial de que posee armas nucleares, la certeza viene provista básicamente por sus benchmarks, inicialmente Francia o Israel. Admitidamente, sin embargo, es una condición debatible. En ese esquema, el problema que tiene el programa nuclear de Irán es que el expresidente Mahmoud Ahmadinejad insistió en 4 ocasiones, dos en cada uno de sus 2 periodos de gobierno, de que la aspiración de su liderazgo iba a ser convertir a Israel en un cementerio nuclear. Eso hace que Irán tenga una condición única. Es el único país que tiene un programa nuclear en desarrollo que no solamente se niega a hacer un primer uso, sino que ha definido de manera explícita un objetivo estratégico directo. A través de esta posición se genera un problema particularmente grave, por cuanto Irán se vuelve inmediatamente una amenaza no solamente para Israel, sino que para todos los estados que tienen doctrina nuclear formal, que a su vez ha implicado la creación o la construcción de la siguiente ecuación. Cualquier país que haga un uso nuclear, un primer uso de armas nucleares, se vuelve un peligro global, porque una vez que ha roto el tabú del primer uso, puede lanzarle a cualquier otro. Por lo tanto, todos los demás actores nucleares se sienten libres de poder utilizar armas nucleares en contra del que hizo un primer uso. Por lo tanto, en términos estrictos, esto hoy día es un problema estructural para el manejo y conducción de la totalidad de las potencias nucleares del mundo. Esto va mucho más allá del mero Irán. En esa situación, Israel hoy día no solamente no va a cesar hasta lograr detener esta situación, sino que el concepto de los 7 frentes está volviendo a darle a la población israelí, una visión o una mirada de. Pero fue, Sí, qué lástima. no, pero ya volverá, tranquilo. Uno escucha estas cosas y se siente más ignorante que la. Esperemos que vuelva, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Está muteado. Sí, Fernando está sin audio. Perdón, como les Ahora. decía, tuve un pequeño incidente doméstico. Mi hijo decidió conectarse para un juego en línea con su PlayStation
será duramente reprimido después de esta presentación. Eh, los israelíes están desarrollando este ataque utilizando su aviación de combate, que ha sido perfilada en las últimas 2 décadas esencialmente para esta misión. Estados Unidos inicialmente le negó a Israel el acceso a aviones cisterna. Tiene solamente 7 Boeing 707 con sistemas de sonda, mientras que la mayor parte de su inventario son aviones que requieren lanza de reabastecimiento. Eso significa que sus 160 F-16, sus 62 F-35 y sus alrededor de 80 F-15 tuvieron que desarrollar estanques de combustible conformales. Esto les causa problemas de maniobrabilidad. Y esta era la principal limitación que tenía la Fuerza Aérea Israelí para atacar, por cuanto tenía que volar combatiendo sobre Siria e Irak, cuyas fuerzas aéreas habrían opuesto resistencia a esta operación y habrían significado un problema gigantesco. Sin embargo, el colapso de la Siria de Bashir el-Assad y la incapacidad militar, en el sentido de carencia de armas, de el Irak Shia, significa que hoy día estos aparatos pueden volar con los estanques conformales. Por lo tanto, tienen la capacidad de atacar. La Fuerza Aérea Israelí cuenta en cualquier día con una tasa de disponibilidad del orden de los 350 aviones, lo cual les permite efectivamente batir del orden de 180 a 190 blancos diarios. El problema es que muchos de esos ataques requieren reataques o revisitas para garantizar que el daño sea permanente. En esa situación, el blanco que se ha vuelto más famoso en las últimas semanas o en los últimos días es precisamente la instalación nuclear de Fordow. Esto se encuentra ligeramente al sur de Teherán, cerca de la ciudad santa de Qom, donde ustedes pueden ver que la instalación se ubica bajo una montaña construida más bien, de roca basáltica, volcánica particularmente sólida. Los accesos a los túneles ustedes los pueden ver aquí a la derecha y su destrucción no implica prácticamente nada porque existen probablemente túneles ciegos, es decir, túneles que le permitirían de quedar atrapados los científicos dentro de la montaña, excavar salidas desconocidas que no han podido ser detectadas en el último tiempo. Probablemente les falta excavar los últimos 10 metros o algo así y poder obtener una salida. Dentro de la planta de Fordo existe una combinación total del sistema. No solamente está la planta de centrífugas. Detalle, las centrífugas para refinar, separar el uranio 238 del uranio 235 enriquecible como precursor nuclear, es un sistema muy primitivo. Hoy día se utilizan sistemas magnéticos, pero los iraníes prefirieron quedarse con las centrífugas, tienen del orden de 45.000, podrían tener en sitios desconocidos hasta del orden de 80.000, básicamente por la confiabilidad y simplicidad. Es decir, en Fordo no solamente hay centrífugas, sino que también hay una mina de óxido de uranio y hay una concentradora que permite producir el precursor del uranio, que se conoce como yellow cake, e instalarlo dentro de la centrífuga. Por lo tanto, es una suerte de niño símbolo de la capacidad nuclear iraní. Para destruirla se necesita esto, que es la bomba perforante de cemento BLU-72 norteamericana. Este monstruo pesa 15 toneladas y está construida con el segmento de una caña de cañón de 8 pulgadas, 203 milímetros de artillería campaña, la cual es cortada, eh, recibe un cono perforador de acero endurecido y recibe todas las estructuras aerodinámicas para permitirle ser lanzada. Su relleno explosivo es de apenas, entre comillas, 1.500 kilos, es decir, solo un 10% del peso total. El peso y dimensiones de esta arma hace que no pueda ser portada o transportada por nada excepto los 3 bombarderos estratégicos norteamericanos. El bombardero B-1, del que quedan 67 en servicio, los 21 bombarderos estratégicos furtivos B-2 y los 95 bombarderos B-52 sobrevivientes. De estos, el B-52 es el avión preferido porque puede llevar hasta 6 BLU-72. El B-1 y el B-2 pueden llevar solamente 2 cada una de estas armas. El uso de una BLU-72 es combinado. Nadie pretende que perfore completamente hasta los búnkers israelíes, o sea, iraníes,
los cuales se encuentran hasta 80 metros de profundidad, sino que más bien esta bomba se ha demostrado que puede perforar hasta 60 metros de roca viva, pero para eso tiene que ser lanzada desde 35.000 metros de altura y adquirir una velocidad terminal que es superior a 5 veces la velocidad del sonido. Sin embargo, su verdadera efectividad es lanzarla en masa en un patrón de tablero de ajedrez, generando, para todos los efectos prácticos, un efecto sísmico, un temblor, un terremoto, que afecte la estructura de la montaña a la que se está atacando y por lo tanto produzca derrumbes selectivos en la totalidad de los túneles construidos dentro de esta situación. Ningún país de la Tierra, ni siquiera la Unión Soviética o hoy día la Federación Rusa o China, tienen aviones capaces de levantar un arma de estas características. Si bien los rusos tienen bombarderos Tu-160 y Tupolev-22, Tupolev-145, que podrían levantar el peso, no pueden llevar un arma individual de ese peso colgada de las eslingas que tienen las bodegas de sus aviones. China no tiene nada parecido a esto y los iraníes, los israelíes, por más que han tratado de desarrollar algo, eh, para conseguir esas performances de perforación se requieren aviones y se requiere una masa, un peso que simplemente un F-15 no puede levantar. Un F-15 levanta un máximo de 10 toneladas de carga. Eh, Esto significa que los israelíes hoy día están en una campaña que va a ser de larga duración y tienen la total decisión. Hoy día no hemos mencionado, por un tema de tiempo y para no latear, los problemas políticos internos que está enfrentando Benjamin Netanyahu. Solamente recordar que la semana pasada, el día martes, estuvo a punto de ser depuesto por el Knesset debido a que la coalición conservadora y ultraconservadora que lo apoya tiene solamente una mayoría de 3 votos, que estuvo al borde de perder. Sin embargo, una cosa es Gaza, donde efectivamente hay una oposición israelí de buena parte de la población israelí, y otra cosa totalmente distinta es Irán, respecto al cual hay una unidad nacional total. Por lo tanto, la tasa de bajas que han sufrido, del orden de 35 muertos y 350 heridos, es perfectamente aceptable para la sociedad israelí, que en el entendido de que Irán debe ser sacado de circulación como potencia nuclear de manera definitiva. ¿Cuál es el problema que esto implica? Que hacer eso es extremadamente difícil porque ustedes pueden destruir toda la infraestructura, pero el punto es que hay 5 universidades iraníes que tienen del orden de 3.500 científicos dedicados a esto, hay escuelas, hay una estructura académica respecto a la capacidad de producción nuclear y tienen las minas de óxido de uranio dentro del propio país. Por lo tanto, necesariamente la única solución para una crisis de estas características es un cambio de régimen, es decir, que salgan los ayatolas. El problema es que el nivel de control que tiene el Estado teocrático sobre el Estado laico y la población es extremadamente alto. La policía política, la Guardia Revolucionaria Islámica y, digamos, todo el Estado teocrático de los Pasdarán significa que es prácticamente imposible sacarlos a menos que se produzca un levantamiento social extremadamente intenso. Levantamientos que ya han ocurrido y, como les he mencionado, han fracasado de manera sistemática. Queda por verse cuál va a ser la resolución de esto, pero me arriesgo a apostar que tenemos para varios días en los cuales probablemente la intensidad de los ataques israelíes va a descender para conservar munición, pero que la presión de Estados Unidos y particularmente de Donald Trump, desesperado por conseguir una victoria política después del evidente fracaso que ha tenido en Ucrania, puede comenzar a generar una escena que pudiera llevar a autoridades laicas a tratar de reducir el rango de poder que tienen los ulemas. Hoy día en la tarde, sin embargo, Ali Khamenei, hizo una declaración explícita de advertir a Estados Unidos que va a sufrir un daño infinito de atreverse a atacar a Irán. E incluso Rusia, Putin, con, digamos, la pachorra que lo caracteriza, se dio el lujo de amenazar a Estados Unidos de que ni siquiera se le ocurra atacar a Irán. Lo más probable es que la capacidad de ataque iraní no sea
un ataque con armas de destrucción masiva. A estas alturas lo más probable es que el programa nuclear iraní ya haya sido retrasado por décadas, sino que obedezca más bien a ataques asimétricos en los cuales tanto ha invertido Irán en los últimos 20 años. Ha gastado del orden de 100.000 millones de dólares solamente en mantener a sus estados proxy funcionando. Dentro de esa situación, el riesgo que tenemos es derechamente un ataque a intereses judíos o israelíes a nivel global. No es casualidad que la muerte del primer líder de Hezbollah haya sido seguida por los atentados a la AMIA en Buenos Aires, mostrando que el alcance de estos grupos es global. Y la presencia de Hezbollah reportada en la Triple Frontera, reportada en Iquique. Recordemos que la embajada iraní en Bolivia tiene 600 diplomáticos, entre comillas, acreditados, etcétera, representa un problema y un desafío que es extremadamente grave para la totalidad de América Latina y, digamos, nuestras propias sociedades. Ahora, dentro de esto, me atrevería para ir concluyendo ya y no latear más de lo estrictamente necesario. Israel ya está claramente consolidado como la superpotencia regional. Tiene una libertad de acción absoluta, tiene un apoyo occidental más o menos explícito, pero nadie, ni siquiera el régimen de Pedro Sánchez en España, se atreve a detener los buques norteamericanos que recalan en Rota para transportar armas a Estados Unidos. A Israel. A Israel. Rusia se ha mantenido completamente silencioso y los chinos probablemente están comiendo cabritas mirando cómo este escenario se sigue desarrollando porque solamente les entrega una dinámica de poder clara. Irán está en una posición fuertísimamente dañada, con una reducción de cuotas de poder extremadamente grande. Estos ataques son solamente la guinda de la torta, porque en términos estrictos el colapso del régimen Assad en Siria, del que no tenemos información clara de la participación israelí, la virtual destrucción militar de Hamas en Gaza, el fuerte daño a Hezbollah, la neutralización parcial de los Houthi, implican que la enorme inversión económica y de tiempo que Irán hizo en el eje de la resistencia está prácticamente destrozada y en el piso. Esto significa que vamos a tener por el mediano plazo una inestabilidad estructural. Reitero mi cita a Huntington, tectónica. Y por lo tanto, esto nos lleva a algunos riesgos. La peor pesadilla que podríamos tener hoy día, pero que yo en lo estrictamente personal considero marginal, es el recurso a una bomba sucia. Irán, con el nivel de daño que tiene en su infraestructura nuclear, es improbable que sea capaz de producir una bomba atómica, pero sí podría producir una bomba de muy baja capacidad, lo que se conoce como una bomba sucia, que, por ejemplo, teniendo material fisible para 20, 30 kilotones, solamente logre generar energía equivalente a 2 o 3 kilotones, pero que disperse el resto del material fisible en una lluvia radiactiva que contamine eh, el lugar donde fue lanzada por literalmente decenas de miles de años. Eh, es improbable que se lance un arma de esas características porque contaminaría inexorablemente Jerusalén. Y eso es algo que nadie perdonaría al régimen musulmán que contamine al Quds. Pero nunca uno puede descartar la existencia de un loco y por lo tanto siempre menciono la presencia o la posibilidad de una estructura de ese estilo. Sin embargo, cada día que los ataques continúan, la capacidad residual israelí iraní de poder producir un arma sucia se vuelve cada vez menor. Todo esto nos lleva, por tanto, a un conflicto que lamentablemente va a continuar en el mediano y largo plazo. De la misma manera que citaba la batalla de Kadesh, no puedo evitar mencionar también que estas escenas trágicas como las que hemos estado viendo en los últimos días tienen todo el cariz de continuar y se superponen de una sobre la otra, básicamente recordándonos que en un conflicto vital de supervivencia no existe la posibilidad de negociación. Es decir, ningún Estado que se siente a punto, o ninguna nación que se siente a punto de ser exterminado, va a estar dispuesto a negociar. Quisiera terminar insistiendo en que he tenido que dejar una cantidad de cosas fuera, dentro de los cuales están los elementos políticos internos, particularmente en el caso de Irán e Israel, de los que estoy agudamente consciente, pero digamos, tendríamos que estar una hora más que
claramente no es el objetivo, no latearlos en exceso en ese esquema. Así que agradecerles por favor la paciencia, quedo a su disposición si hubiera cualquier consulta, pregunta